Hola amigos del ajedrez, comenzamos hoy con un curso gratis de táctica. En esta ocasión, la jugada. Este va a ser el primer vídeo. En el ajedrez existen varias jugadas, diferentes formas de expresarlas, así como las maniobras que estudiaremos en otro vídeo. Y también lo que es una combinación que todo el mundo conoce más o menos. Pero vamos a ir por parte. Primeramente vamos a ver este vídeo sobre la jugada. Vamos allá. Tenemos aquí esta posición donde las blancas juegan. Podemos ver algunos elementos en esta posición. Primeramente, la dama de las negras está indefensa y se puede aprovechar. Muchas veces jugamos o realizamos una jugada atacando la dama. Por ejemplo, si ubicamos la torre en D1 y atacamos la dama, eso sería una jugada. Pero existe también una jugada que es, digamos, más activa. Y eso es lo que vamos a referirnos ahora. Existen jugadas activas que conducen al buen desarrollo del plan propio, de nuestro juego, de nuestra estrategia. Ese es un tipo de jugada. Ahora, veremos después en otro ejemplo jugadas pasivas que tienden a impedir el desarrollo del adversario o también contribuyen a nuestro desarrollo, a nuestro plan. Y jugadas expectantes que permiten una actitud de espera en posiciones poco claras con el fin de obligar al contrario a descubrir sus intenciones, sin claramente debilitar la posición propia. Mostraremos algunos ejemplos de lo que hemos expresado ahora. En esta posición tenemos una jugada activa por parte de las blancas que es muy fuerte y define inmediatamente la partida. Habíamos dicho que podíamos jugar torre a D1 atacando la dama. Eso es una jugada también activa, pero la dama se quita y no pasa nada. Hemos ocupado una columna. Sin embargo, tenemos una jugada activa muy fuerte, que es el movimiento de la dama a G4. ¿Qué sucede? Que aquí las blancas están amenazando mate en la casilla G7 con su dama, pero al mismo tiempo, después de esta jugada dama G4, están amenazando indirectamente la dama del contrario que está en defensa con el salto del caballo a H6. Ante esta jugada, bueno, las negras están completamente perdidas. Vamos a ver, si por ejemplo ellas juegan ahora G6, entonces seguiría sencillamente caballo H6 jaque y la dama se pierde. Después de mover el rey a G7, sigue dama por D7. Ahora, en lugar de G6, si ellas defienden la dama, quitándola o defendiéndola con una torre, por ejemplo, por poner un movimiento, dama E8, seguiría entonces dama por G7 mate. Por lo tanto, esto es una especie de jugada activa, dama G4. Quiere decir que aquí ya tenemos un ejemplo de jugada activa y que por regla general ese tipo de jugada esconde no solamente una amenaza, sino alguna otra más. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí esta posición donde Alekhine conduce las negras, pero vamos a girar el tablero para verlo desde el punto de vista nuestro. Las jugadas activas no siempre son tan fuertes, ni tan fáciles de descubrir tampoco. En esta posición,
Alekhine jugó H6, con lo cual defienden su dama. Es una fina jugada de Alekhine. El objetivo de ella es defender la dama negra. ¿Pero por qué? La jugada resulta ser tan fuerte que las blancas no disponen ya en este momento recursos suficientes para escapar a la derrota. Veamos. Ellas jugaron en este momento rey H1. ¿Pero por qué? ¿Por qué juegan ahí? Bueno, puesto que las negras después de H6 están amenazando en este momento torre por F3. Es la amenaza. Amenazando la dama del contrario. ¿Qué pasa? Que aquí no existen muchas posibilidades. Si la dama captura la torre, entonces el caballo capturaría a la dama. Por lo tanto, la única jugada que le queda es dama por G5. Pero ahora la dama blanca está atacada y el negro puede jugar torre por F2. Toda vez que si la dama se retira para salvarse, entonces vendría torre por F1 mate. Así que las blancas no tienen tiempo de salvar su dama. Tendrían que defender en esta posición, defender el mate, pero entonces el blanco perdería su dama con H por G5. Así que en la partida ellos jugaron rey F1. Veamos cuál es el secreto de esa jugada. Después de ese movimiento, de todas formas, se juega torre F3. Veamos otra defensa. Después seguimos con torre por F3. ¿Qué es lo que ocurre? Otra continuación, en lugar de rey H1, sería, por ejemplo, poner la dama en D2, defendiéndola con su torre. Pero aquí seguiría el fuerte golpe alfil por F3, con lo cual se gana material. Si el blanco continúa entonces con caballo por F3, sigue también caballo por F3 jaque. El blanco está obligado a capturar el caballo porque si no perdería su dama. Torre por F3 y torre por F3. Ahora vemos la importancia nuevamente de la defensa de la dama. La torre no puede ser capturada. Las blancas, si retiran su dama, quedarían con calidad en contra. Por lo tanto, dama por G5, torre por F1 jaque, una jugada intermedia importante que conduce después de torre por F1, torre por F1 jaque y rey por F1. Entonces, aquí vemos nuevamente la importancia de que la dama estaba defendida y luego de H por G5 con un peón de ventaja, las negras ganan fácilmente. Así que aquí en este momento, torre por F3 deja a las blancas completamente perdidas por la misma situación que habíamos visto anteriormente. Si ahora dama por G5, entonces sigue como habíamos visto anteriormente, torre por F2. Hay que defender el mate en F1, pero esa defensa conlleva a la pérdida de la dama. Así que aquí prácticamente no hay defensa para las blancas, que tendrían casi como obligado jugar caballo F3 para evitar el mate. Pero ante esa jugada sencillamente sigue H por G5 y como ven, torre y peón de ventaja es más que suficiente para ganar. Así que este es un ejemplo de jugada activa que no siempre es tan fuerte. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos que juegan las negras. Las blancas están amenazando mate, perdón, están amenazando mate o por lo menos jaque en F7 y en H7 con su dama apoyado por el caballo de G5. Aquí las negras
pueden proteger los 2 puntos con una jugada defensiva, una jugada de defensa que impide los planes del contrario. Y en este momento juegan alfil F5. Defienden con el alfil el peón de H7 y también con la dama el peón de F2. Las negras en este caso pueden proteger los 2 puntos. Ello es posible solo por la favorable situación de las piezas negras, pero veamos un ejemplo similar a este, donde las piezas solamente se han cambiado. En este momento es algo similar la posición. Las blancas amenazan igualmente el peón de F7 y de H7. Aquí, si juegan como en el ejemplo anterior, alfil F5, entonces se perdería el peón con dama F7 porque la dama no estaba o no está en este ejemplo en C7 para defender dicho peón. Y si en lugar de alfil F5 ellas juegan alfil E6 defendiendo F7, entonces caería el peón perdón, el peón de H7. Por lo tanto, es una posición completamente ganada en este ejemplo. Veamos ahora el siguiente ejemplo de una partida tomada de Tartakower y Kohn. Pero vamos a girar el tablero porque aquí son las blancas las que efectúan la jugada clave en esta posición. A menudo se presentan casos en los cuales una jugada puede tener al mismo tiempo un carácter ofensivo y defensivo. Miren ustedes que también una jugada puede tener dos funciones. Aquí vamos a ver por qué las blancas juegan dama F8. Con esto, Tartakower está impidiendo un mate que vamos a mostrar ahora, sino que está también amenazando la casilla G7, puesto que las dos torres en la séptima fila, conjuntamente con la dama, van a decidir el juego. Pero ¿qué pasa? Que en esta posición, en lugar de dama F8, si jugasen las negras, entonces ellas podrían jugar aquí, por ejemplo, dama G3 jaque. Sigue F por G3. Si no captura la dama, se produce igualmente el mate con la torre en D1. F por G3 jaque, rey G1 y torre D1 jaque mate. Como ven, esa era una amenaza terrible de las negras. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esta jugada dama F8 con el mate? ¿Le van a dar mate igual a las blancas con dama G3? No. Analice un poco la posición y se dará cuenta cómo en este momento, después de la jugada dama G3, que no fue la de la partida, en la partida jugaron torre G3 y vamos a continuar después con ella, pero si en lugar de ello juegan ahora dama G3, entonces las negras perderían material, puesto que después de F por G3 y F por G3 jaque, el rey va a G1 y ahora torre D1 no es mate, puesto que la dama de F8 estaba mirando por rayos X a esta casilla de F1 y con dama F1 sencillamente ganan la partida y se quedan con una torre de ventaja. Pero no obstante a ello, las negras intentaron el ataque con torre G3 para defender la casilla G7. Claramente que ahora las blancas no pueden capturar la torre, puesto que recibirían mate igualmente. Ellas jugaron entonces
una pequeña combinación para quedarse con ventaja. Y para ello juegan torre por G7, dama por G7 es forzado y ahora dama F5, una jugada intermedia que decide la partida, puesto que van a ganar material. En este momento las negras, conducidas por Con, abandonaron, puesto que se cubren con su torre en G6, pero la torre de D4 queda en defensa después de torre por G7, rey por G7 y dama E5 jaque. Así que hemos llegado al fin de nuestro vídeo de hoy de curso gratis táctica número 1, planteando la jugada. Así que de esta manera espero que con este curso vayan mejorando sus conocimientos de táctica y pronto publicaremos otro que mantiene también la expectativa de la táctica con lo que es una maniobra y posteriormente combinación, que ya las combinaciones en general son lo más que se estudia en la táctica. Espero que este vídeo sea de su utilidad y por tanto, si ha sido así, recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca. Muchas gracias y chao.